Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes con Nicole Rodríguez, a quien veo muy bien. Hola Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo está el clima por tu zona? Igual que en el tuyo, despejado. Eh, Ah, Antes de partir, tenemos muchas cosas, o sea, Nicole tiene muchas cosas, yo no tengo nada, yo lo único que tengo son años de vida nomás. Dos cositas. El libro, no quiero ser majadero, pero tengo que recordárselo si no me retan a mí y ya a los viejos nos retan demasiadas personas. Así que les recuerdo que está en el villegas.cl, que se está yendo muy rápido, que trata de la vejez, no de la muerte, tema que no conozco todavía, y el envejecimiento sí. Es entretenido, es divertido, tiene humor, un poco negro, pero humor después de todo. Les va a gustar. Así que si se interesan, elvillegas.cl, primera cosa. Y la segunda, que este jueves, como ya se hizo tradicional, hay un evento de flamenco en la Casa del Jamón. En esta oportunidad participa, bueno, todos son personajes destacados del mundo del flamenco chileno: Francisco Delgado, Lisa Fernández, Claudia Sánchez, Daniel Remedi en guitarra, Valentina Villegas en cante. Recuerden que Casa del Jamón está en Tenderine 171, que hay un estacionamiento ahí mismo. Es súper cómodo llegar, comen rico, beben como sargentos de artillería, escuchan buena música, pero para asegurarse todo eso, yo les sugiero que vayan reservando porque es un restaurante, o sea, hay un número X de mesa que no serán más de, no sé, no las he contado, 20, 25, y bueno, eso se acaba rápidamente. Tablado flamenco este jueves, se lo voy a recordar mañana también, a las 8:30 de la noche, como siempre. Y ahora partimos con Nicole, que tiene una larga lista de lavandería. partimos. Partimos. No. Bueno, la noticia que va a marcar la semana y al final puede que marque el rumbo del país también, ¿ah? Tiene que ver con lo que podríamos llamar el plan C que planteó el presidente Boric el día viernes. Y voy a hacer varias preguntas y las vamos respondiendo a lo largo de este tema, Fernando. Porque varios se preguntaron en ese minuto si lo que estaba diciendo el presidente Boric acerca de si que ganaba el rechazo, se comienza de cero un nuevo proceso constituyente, favorece al apruebo o al rechazo. ¿Qué busca el presidente con decir eso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Acaso se desacopló del apruebo y fue bien realista y se puso en otro escenario? Bueno, yo quiero ir respondiendo todas esas preguntas de a poco y ahí lo vamos conversando. Primero decir que no solo hay que ver las palabras del presidente Boric, sino que también cómo reacciona su coalición frente a las palabras, a sus propios partidos políticos y sus ministros. Aquí estamos ante un diseño y una estrategia que es bastante clara. Lo dijo en un matinal, parto por eso. Ya se está haciendo costumbre anunciar noticias importantes o acontecimientos importantes o estrategias en los matinales. Yo les quiero recordar que Michelle Bachelet, en una entrevista humana con don Francisco, anunció un cambio de gabinete completo. Y todos quienes han sido candidatos se pelean por ir a los matinales entendiendo que ellos son una especie del foro romano y que son populares, son masivos. Ahora, los matinales marcan bastante poco en rating en todo caso, ¿ah? Pero esta idea de que en general el de Chilevisión, donde Boric anunció esta nueva estrategia, es el que más marca. Pero en general está esta idea de que ahí está todo el pueblo reunido en el matinal, por lo tanto, no fue una salida como algunos pensaban, sino que acá hay una estrategia. Segundo, que a juzgar por las reacciones, por su equipo, todo su equipo político, es decir, los ministros políticos estaban alineados con lo que iba a hacer. Les va a sorprender lo que decir esto, pero también el Partido Comunista y el Frente Amplio. Los que no entendieron lo que estaba haciendo Gabriel Boric y su equipo y reaccionaron de una manera más contraria a lo que anunció fueron los constituyentes, ya sea desde el Frente Amplio, los propios constituyentes más de izquierda, la lista del pueblo, que está totalmente desaparecida, se desarticuló eso, y algunos políticos del Partido Socialista y del PPD, porque si yo tuviera que realmente sacar la suma y la resta, me da la impresión que incluso juntándose con el Partido Socialista en Cerro Castillo unos días antes, el Partido Socialista, el PPD,
no estaban enterados de lo que iba a decir el presidente Boric y no estaban alineados. De hecho, varios del Partido Socialista salieron a decir, entre ellos Fidel Espinosa, ojo, presidente, que lo que ocurra después del 4 de septiembre, es decir, si gana el rechazo, no lo decide usted, sino que tiene que pasar por el Congreso. Por lo tanto, dicho ese picture, ese panorama, ¿qué es lo que dijo el presidente en realidad y cómo lo podemos interpretar? A mí más bien me parece que fue una amenaza. Lo que dijo fue apelar al cansancio de las personas, a decir, ok, si ustedes quieren votar rechazo, partimos de cero y con una nueva constituyente. Es decir, como varios analistas han dicho ya después de varios días al digerir bien las palabras, subirle el precio al rechazo y apelar a ese cansancio y ese hastío que tienen las personas, que lo manifiestan también en algunas encuestas, y ese rechazo que hay hacia los propios constituyentes y lo que ocurrió en la convención. ¿Por qué lo hace? Porque acá hay una estrategia ideada por Jackson, por Fernando Atria. Ya Baza lo había dicho antes cuando le preguntaron qué pasa si gana el rechazo, lo dijo hace 2 semanas atrás por si acaso, y dijo, bueno, comenzamos un nuevo proceso, y varios le respondieron a Baza, momentito, señor constituyente, usted termina su mandato ahora, así que no hable continuamos el proceso. Pero ahí ya uno puede sacar luces desde dónde vino esta estrategia, que al final lo que hace es tensionar a la población, eso uno, a la ciudadanía; 2, tensionar al Congreso, porque abre el debate de lo que va a ocurrir después del 4 de septiembre. Y también quitarle el protagonismo al Congreso, que lleva adelante esta reforma a la actual Constitución para bajar el quórum de los 4/7. Entre paréntesis, se vota mañana o pasado. Por lo tanto, lo que quiere hacer acá el presidente, además, es poder tratar de tener cierto protagonismo y agarrar lo que se llama la agenda, que es algo que le ha costado. No tomó el rol, y acá te voy a dejar el espacio porque después voy a seguir respondiendo algunas preguntas. Para mí no tomó el rol de presidente, ni de garante del proceso, ni de estadista. El presidente Boric y su gobierno están en campaña. Esta es una campaña a favor del apruebo, esta es una campaña que amenaza a los ciudadanos que quieren votar rechazo, diciéndole va a aumentar la incertidumbre, va a aumentar la crisis, porque esto va a durar, señoras y señores, 2 años más, porque partimos de cero. Por lo tanto, lo que te quieren decir es rechazar es peor que aprobar para reformar, que es algo que el presidente ha tratado también de seguir adelante, algo que él sabe que no es cierto. Fernando. Gracias. Bueno, a ver, tantas cosas que has dicho. Primero, lo de los matinales, es una anécdota. Yo creo que los matinales, va a los matinales no porque sean muy populares, porque ellos saben perfectamente que marcan muy poco, sino porque son acogedores. Entiendo que yo no los veo, por supuesto, pero tengo alguna idea lejana del tipo de personas que, al borde algunas del histerismo, que trabajan en esos matinales, pero que son absolutamente progres y son súper acogedores. Cualquier otro programa podría ser menos acogedor, podría ser que algún periodista se acordara de su profesión y le hiciera una pregunta, puntúa. Entonces va a la segura, aunque nadie escucha los matinales. Pero todas las cosas que tú mencionaste, esto que tú llamas diseños, estrategia, no sé si, bueno, llamémoslos así. A mí me suenan todas estas cosas, todas estas artimañas como completamente inútiles, Nicole, a esta altura. Las cosas tienen un plazo, tienen una fase, un momento en que funcionan y otro en que no. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero a mí me da la impresión que todos estos cálculos, todas estas predicciones, todas estas supuestas maniobras para que la gente se asuste, para que la gente haga esto y lo demás allá, me suena como cuando tú manipulas un mecanismo, una pieza de un mecanismo que está roto, un reloj que ya no funciona, entonces tú mueves las perillas, mueves el remontuar, mueves las agujas y no pasa nada, no tiene efecto, ya está desconectado. Creo que la ciudadanía, a pesar de que no brilla por su inteligencia, ni ninguna ciudadanía de ningún planeta, de ningún país, ¿no? Llega un momento en que se cansa, se cabrean. No creo que vaya a funcionar esto de nuevo. Que les vaya a funcionar esto que tú calculas como un intento de que la gente se amedrente, amedrentar a la gente, que voten de apruebo para terminar de una vez con esta cuestión. Yo tengo la sensación que no les va a funcionar nada. No les va a funcionar el bono siquiera.
Porque yo estuve viendo una encuesta recién, creo que de Adimark, donde no sé si el 70 o 75% de la gente ya estaban diciendo que era insuficiente. O sea, bueno, me parece a mí que es una patudez de la gente que recibe un regalo y lo consideran insuficiente. Eso es otra historia. Pero el hecho es que no se sienten encantados con el gobierno por el bono, sino que encuentran que es poco. Yo creo que a estas alturas, con el desgaste increíble que en 2 o 3 meses sufrió el gobierno, desgaste no sé de qué, porque nunca hubo algo que se desgastara, nunca hubo nada, en realidad es insustancial. Es tal el descrédito, digamos mejor, es tal el cansancio de la gente, no meramente con el tema constitucional, sino que con todo lo que ha significado estos procesos políticos hace 2 o 3 años, que yo creo que estos trucos, sea quien sea que los invente, no les van a funcionar y no les están funcionando. Yo creo que esta cuestión, el único mecanismo que tendrían para impedir una derrota sería una intervención, una manipulación de la elección, pero a nivel bíblico, o sea, gigantesco, y yo creo que si eso lo hacen, ellos debieran saberlo, si lo sé yo, lo sabrán ellos, eso no les dura 5 minutos. Así lo digo. 5 minutos quizás. Entonces, yo creo que no funciona. Yo creo que no, a esta altura están todas sus maniobras gastadas, todos sus pequeños trucos miserables gastados, y no les va a funcionar en la medida que necesitarían, porque no olvidemos, termino aquí, que la diferencia en este momento es de entre 10 y 15 puntos, de acuerdo a la semana y de acuerdo a la encuesta. Claro, tú comentábamos la academia, apruebo 37%, rechazo 52%. Ha subido el apruebo 1 punto, 2 puntos, 3 puntos según la encuesta. La diferencia todavía es importante. Ahora, lo que sí hace esto también es desviar un poco la atención de las personas y poner la atención en el Congreso. ¿Qué va a responder la derecha que siempre se ha opuesto, estoy repitiendo las palabras, que siempre se ha opuesto a la reforma, etcétera? Cuando acá el problema, y en esto yo estoy de acuerdo contigo, acá el problema es si el texto que están proponiendo es adecuado, es bueno, nos va a ayudar, nos va a llevar al desarrollo, nos va a llevar a la modernidad, si el texto es bueno o no para el país. Y efectivamente llevamos muchos días discutiendo sobre el 5 de septiembre, qué pasa en el caso del rechazo, las tensiones políticas, la crisis política, etcétera, y no lo principal y lo primordial que es el texto. Ahora, la estrategia, como le llamamos, del presidente Boric, me parece que también tiene sus riesgos. Y varios. Primero, porque si pierden, si sale realmente el rechazo, que es lo más probable, la izquierda lo va a culpar a él, porque Boric, a partir de hace ya 2 semanas, que está desplegado territorialmente y es la cara del apruebo. Boric y su gobierno es el apruebo. 2, vuelve a ligar, vuelve a unir el resultado del plebiscito con su gobierno, porque parte de los argumentos que dijo con respecto al rechazo, dijo que partimos de cero, son 2 años de mayor incertidumbre, por lo tanto son 2 años de espera para los cambios profundos y las reformas sociales que esperan las personas. Nuevamente, en el fondo, volvió a decir que sin la nueva constitución él no puede hacer nada, algo que también incluso sabemos que no es así. No dice la verdad cuando habla con respecto a vamos a reformar lo que haya que corregir, porque el Partido Comunista lo ha dicho en todos los tonos, y en esto el Partido Comunista no ha mentido, que no van a suscribir ningún acuerdo para modificar esta nueva constitución, porque ellos están por instalarla. Instalémosla lo más rápido posible y después veamos. Por lo tanto, no tiene piso político el gobierno de Gabriel Boric para esas reformas de mejoras que él dice, ¿no? Y lo último, y te dejo, me parece que este gobierno que ha estado en campaña desde el 11 de marzo y sigue en campaña, hay algo que no se da cuenta. Cuando el presidente Boric dice esta estrategia y sus ministros se la siguen reforzando, porque esa es la parte comunicacional del resto, y efectivamente aumenta la incertidumbre y aumenta las posibilidades de crisis, de tensionar el país aún más, esto al final le rebota a él. Cuando tú estás en campaña y eres oposición y haces lo que ellos siempre han hecho,
tensionar al país, destruir, por lo menos retóricamente, las instituciones, decir esto va a partir de cero y va a ser peor para el país. Bueno, cuando uno es oposición no está gobernando, cuando uno está en campaña no está gobernando. Pero resulta que si él pretende seguir tensionando al país a través de esas palabras y de esa estrategia, incluso posterior al 4 de septiembre si ganara el rechazo, el que le rebota la incertidumbre y la crisis es a él. Bueno. Él no se da cuenta que es gobierno, por lo tanto, es una estrategia de doble filo. Ahora, salvo que no les importe, porque como siempre han estado en los eslogan de destruir, destruir y no saben qué construir, pero sí destruir, a lo mejor lisa y llanamente no les importa. Bueno, tú te acordarás que hubo un tarao, porque no cabe otra palabra, de ese sector que dijo, incluso con un aire ufano, satisfecho, que había que meterle inestabilidad al país para hacer los cambios. Esa es la mentalidad de estos genios. Ahora, todos estos cálculos, todas estas cosas, casi pierden relevancia o sentido si ocurre lo que yo creo que va a ocurrir. Por supuesto, una vez más, puedo estar absolutamente equivocado, pero yo no creo. Que al ser rechazado este plebiscito, al ser rechazado, perdón, esta proposición, no se va a estar simplemente rechazando esta proposición. El escenario político del país va a cambiar completamente. Que quede claro, esto no es simplemente una derrota en un tema específico y particular y luego entonces el gobierno puede seguir con artimaña e inventarse una nueva convención con otra manga de Rojas Bader, con otra manga de Fernando Atria. Eso no va a ocurrir, porque la gente, es cuestión de ver el contenido. Si uno mira un poquito los youtubers o los canales de YouTube donde está la gente que va por el rechazo y va escuchando a otro y conversa, etcétera, uno se da cuenta que la gente está tomando esta elección, este sufragio como una oportunidad de rechazar no solo esta proposición, sino que rechazar todo eso, todo lo demás, rechazar a estos que buscan inestabilidad, rechazar a los que juegan con las incertidumbres, rechazar a los que quieren refundar el país, primero destrozando el que conocemos y tenemos, rechazar a los que están arruinando a Chile porque los capitales ya no vienen y se están yendo y la economía está entrando en inflación. Quieren rechazar la mentalidad de todos estos grupetes valóricos que nos quieren cambiar hasta el lenguaje. La gente quiere rechazarlo todo y encontrar una oportunidad para hacerlo en esta específica votación. Y a propósito de un tema además que es global, que es una proposición constitucional. Entonces, al día siguiente del rechazo, si cree Boric, en su gran inteligencia, o alguno de estos otros genios, que van a poder como que, ya bueno, nos derrotaron en esto, pero ahora a ver qué inventamos para meterle no sé qué cosa en el ojo al público. Están muy equivocados, eso no va a suceder, va a cambiar completamente. Así como después de octubre del 19, Nicole, por simplemente la destrucción de los insurrectos organizados desde hacía meses y con plata extranjeras también, provocó un cambio del país. Imagínate el cambio que va a producir una votación donde millones de chilenos le hacen tapa a la proposición constitucional y a toda la mentalidad y lo que significa esta oleada que hemos estado viviendo. Va a ser mucho más importante si gana el rechazo, por supuesto, que meramente, ok, no nos aprobaron esta opción, busquemos otra. No va a ser así. Va a ser mucho más, va a cambiar completamente todos los referentes y muchos de los cálculos que hacemos, no solo en la moneda, los que hacemos nosotros mismos, tú y yo y otros, van a quedar en el aire porque va a cambiar los parámetros, va a cambiar el espacio, va a mostrar a otra dimensión. Creo. Me voy a tomar de lo que tú estabas diciendo porque es justo uno de los puntos que me parece que se le ha dado poco énfasis con respecto al argumento del gobierno. Y acá me parece que entramos a un ámbito bastante más peligroso y es relevante. Parte del argumento de Gabriel Boric, cuando dijo que si se rechazaba, seguíamos con el proceso, dice, vamos a cumplir el mandato del pueblo. Es decir, lo que quiere decir el presidente Boric es que el mandato de entrada que se votó ese 25 de octubre, hace 25 años, que por lo demás fue en un contexto determinado y en un momento determinado, se extiende hasta el infinito. Dice que en el fondo, con sus palabras, es un mandato vinculante prácticamente sin fecha de término. Vallejo hoy dijo lo mismo. Aquí hay un mandato del 25 de octubre y ese mandato seguirá. Y el presidente del Partido Comunista
dijo, el proceso termina cuando haya una nueva constitución. ¿Y por qué me quiero detener en el tema del mandato? Y acá sí me parece arenas peligrosas. Porque la izquierda latinoamericana que han terminado en regímenes autoritarios manosean y utilizan la famosa frase del mandato del pueblo. El presidente Evo Morales, que quiso eternizarse en el poder, y no solamente se religió por sobre la Constitución, sino que cuando cambiaron la Constitución, él dijo que por el mandato del pueblo podía reelegirse porque él había sido presidente con una Constitución antigua, por lo tanto se partía de cero. Y volvió a las elecciones y volvió a reelegirse. Y cuando en esa nueva Constitución intentó de nuevo reelegirse, acudió a los derechos humanos que tiene cualquier persona para poder presentarse a una elección. Y ahí viene toda esa crisis con los militares que ayudaron a sacar a Evo Morales. ¿Qué pasó con Maduro? Maduro cada vez que ha querido torcer la ley habla del mandato del pueblo, y cuando no le resultaron las últimas elecciones legislativas que hubo hace ya más de 3 años atrás, y dijo que el mandato del pueblo estaba en la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Le traspasó el poder legislativo a la Asamblea Constituyente y no al Congreso, donde las fuerzas ya no eran a su favor, las fuerzas políticas. Por lo tanto, esta famosa manipulación del mandato que este gobierno está empezando a sacar a relucir, a mí me parece que hay que detenerlo en este minuto y plantarlo claro, porque los mandatos son en un momento determinado, en un plebiscito determinado, y esos se cumplen. Y este mandato termina con el resultado del 4 de septiembre, me imagino, ¿no? Bueno, eso ya sabemos que la izquierda siempre juega con esa, se arroga la representación del pueblo y no se representan más que a sí mismos. Los señores que llegaron a la convención, algunos llegaron con 1.000 votos, con 0, algo por ciento de votaciones, nunca representaron al pueblo, no ha habido aquí ningún mandato del pueblo. El mandato del pueblo va a salir el 4 de septiembre. El mandato del pueblo va a hacer que se vayan a bañar, digamos, literalmente, que se vayan. Y si el señor Boric y el Partido Comunista pretenden pasar por encima de esa voluntad, yo les advierto que ese gobierno no dura ni 5 minutos más. Así es. Hay algunos elásticos que están cerca del punto de ruptura. Y si llegaran estas personas a atropellar de esa manera el verdadero mandato del pueblo, que es mandarlos a bañar, no sé para dónde mandarlo, si ocurre, por supuesto, en una vez el pueblo en su gran inteligencia aprueba todo, pero no creo. No van a poder, no tienen, van a querer quizás, pero no van a poder. ¿Sabes tú por qué no van a poder? Porque a diferencia de Maduro no controlan un elemento central de la política de última instancia. ¿Y cuál es ese elemento? La fuerza armada. No controlan la fuerza armada. Maduro podía inventar lo que quisiera porque controlaba la fuerza armada. Chávez podía hacer lo que quisiera porque controlaba la fuerza armada. En Chile ese es el gran problema, no controlan la fuerza armada, pretenden hacerlo ahora con un Ministerio de Defensa repleto de comunistas, pero tampoco les va a funcionar, porque si hay alguien que tiene claro lo que está pasando en el Ministerio de Defensa, son las Fuerzas Armadas. No controlan las Fuerzas Armadas y por lo tanto todas sus maniobras carecen de ese piso básico que es, por último, la capacidad de ejercer fuerza letal. No la tienen. Entonces, ellos pueden funcionar en la medida que lo hagan dentro de las instituciones tal como las entendemos. Si se tratan de salir, están liquidados. Están liquidados. Y ellos lo saben perfectamente. Me parece además... Pero antes de eso, perdóname, Nicole, que se me está pasando el tiempo ya y tengo que ir tomando en cuenta las horas. Amigos, Sigtec tiene una empresa que trae todo el tiempo de Estados Unidos insumos o mercadería. ¿Por qué no se pone en manos de Fastmark.cl? La empresa se llama Fastmark, que es un courier que le trae desde Miami a Santiago en embarque aéreo marítimo lo que usted necesita. Es una empresa chilena, conoce las necesidades del mercado chileno, pero también, aparte de atender empresas, puede atender a personas individuales, el servicio de paquetería que se llama. Cualquier cosa que usted quiera adquirir y traer desde Estados Unidos, la cosa más simple, se la van a traer. Fastmark.cl. Y no se olviden, amigos, que poner al día el reglamento de edificios o condominios es obligatorio y se está acabando el tiempo que hay para eso. No es una tarea banal, es muy importante
y por lo tanto lo más adecuado es que usted, si controla una administración, es miembro del comité o es el administrador, en fin, tiene que ver con la administración, póngase en contacto con actualizatureglamento.cl para que se lo hagan bien los expertos que están ahí en ese sitio. Esto no es banal, hágalo ya, el tiempo se acaba. Obligatorio. Continúo con inviertanusa.cl, que como ustedes saben, es esta empresa chileno-norteamericana en Internet que le facilita 200% la inversión en Estados Unidos. Usted no tiene ni siquiera que saber dónde invertir. Usted llega con la plata, con las ganas. Ellos le ofrecen un portafolio con miles de franquicias, cientos de opciones inmobiliarias. Una vez que usted escoge, decide, le abren cuenta en los bancos norteamericanos, le consiguen crédito en los bancos norteamericanos, lo ayudan, lo asesoran, le ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y, llegado el caso, le consiguen una viceresidencia. ¿Qué tal? Y plata para hacer negocios, como por ejemplo la anterior. Bueno, a lo mejor usted no tiene liquidez, pero tiene una propiedad, la necesita vender rápido. Para eso está Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, lejos. Usted sabe que es lenta la venta de propiedades. Entonces hay que ponerse en manos de los que son más rápidos. Y Ángel Hey es el más rápido del país. Y termino este bloque con Climo. No les voy a repetir que yo estoy con este blusita delgadita, cagonceta, porque estoy con el... prendido a 22 grados, así que estoy picho caluga. Miclimo.com, estimados amigos, una empresa chilena que instala la mejor climatización, la más moderna que existe en el planeta. Han ganado 2 premios internacionales, los dispositivos son fabricados en países como Japón, la instalación es perfecta, la mantención es permanente y de gran calidad, por eso ganaron los premios, y usted se evita depender del camión del gas, de la parafina. Cuidado con los incendios, el olor a humo, abrir la ventana para que salga el mal olor. Mil y mil cosas, amigos. Miclimo.com instala sistemas alimentados con energía eléctrica, gastan muy poco, filtran el aire, conectados a internet. Todas las ventajas, climatización del siglo XXI. Miclimo.com. Y regreso con Nicole. Dos líneas de este tema para después irnos a otro. Interesante lo que está levantando el Partido Republicano, porque se distanció de Chile Vamos con esto de reformar la Constitución, sigamos en esto, independiente a bajar el quórum a los 4/7 para poder reformar la actual Constitución. El Partido Republicano lo que está planteando, no sé, revisemos lo que haya que cambiar, revisemos los cambios necesarios para una constitución para que ayude a las prioridades de las personas. Y empezó a hacer un listado de prioridades de las personas: migración, salud, pensiones, crecimiento económico. Y me parece interesante porque antes del Partido Republicano, y esto la gente tiene que aprender a escuchar estas cosas, no diciendo, es que a ti te gusta el Partido Republicano. Si esto no es un problema de gusto o no gusto, o de afiliación, cosa que no tengo. Tiene que ver con que el panorama de la centro-derecha con el gobierno de Sebastián Piñera, y hace muchos años también, que venían homogeneizándose en su postura con la centro-izquierda y la izquierda. En Chile no hay contraparte. Se homogeneizaron en la élite gobernante. Por lo tanto, la única diferencia que existe entre la derecha y la izquierda es cuando tuvieron la oportunidad de gobernar y eran oficialismo, y cuando eran oposición, entonces cambiaban un poquito los números, reforma tributaria. Entonces, no, en vez de 10, 8, en vez de plantear su propia idea. Me parece interesante lo que está haciendo el Partido Republicano, planteando, hagámosle una pausa a este delirio constitucional y veamos lo que necesitamos para lo que son las prioridades de hoy, de Chile, del 2022, en el siglo XXI. Y por eso, decidieron distanciarse de eso. Eso por un lado. Y dos, que también me parece curioso, cosas de este país, con respecto a la famoso rechazar para reformar o aprobar para reformar, ya dejando de lado la estrategia política del presidente Boric y su gobierno, se le piden pruebas a la derecha. Todo el tiempo las frases son: esta derecha no confía, esta derecha no hay que darle crédito porque es la derecha que se opuso a las grandes reformas. Y resulta que desde el otro lado tienen al Partido Comunista, que ya incluso dijo que no quería hacerle reformas al Congreso, a la nueva Constitución si la aprobaran. Entonces,
todavía de repente leo situaciones en Chile donde siento que todavía estamos dados vueltas, todavía estamos con algunas líneas del octubrismo en que cómo se le pide la prueba de la democracia a la derecha y no se le pide la prueba de la democracia al Partido Comunista, que abiertamente no es democrático. Bueno, Son cosas tan ilógicas que pasan en este país. es que pasa que no es que sean ilógicas, que son lógicas distintas, paralelas. Unos quieren la revolución y otros no la quieren. Eso es todo. Los que quieren la revolución examinan las cosas con un ángulo completamente distinto al tuyo, al mío, al de la gente común y corriente. Para ello el Partido Comunista no es antidemocrático, sino que está luchando por un concepto distinto de democracia que nunca se ha visto por lo demás, pero supuestamente existe en el limbo, en otro planeta, en alguna parte. Todo lo que hacen es en función de echar abajo el sistema neoliberal. Ellos tienen su lógica. Tú y yo, y la gente en general, los republicanos desde luego tienen otra. Ven esto como un tema de mejoremos lo que hay, que no ha funcionado mal por lo demás. ¿Quién ha sido fastidiado por la actual constitución? Que yo sepa, salvo los políticos, en los políticos de izquierda. Pero en fin, lo lógico es tomemos lo que hay, que ha funcionado y agreguémosle lo que le falta porque el mundo ha cambiado, en fin, lo que sea. Pero ese enfoque de sentido común, porque es de sentido común, no se requiere efectivamente estar afiliado al Partido Republicano para entenderlo, ese enfoque de sentido común corresponde a la lógica de los que no quieren la revolución, pues. Entonces, por eso que se ven estas contradicciones, porque son mundos paralelos. Nosotros, tú, yo y la gente común no tienen ninguna posibilidad de entrar en contacto, de entenderse, por ejemplo, con un Fernando Atria o con un Gabriel Boric, porque ellos funcionan con otras lógicas. Y para ellos tú y yo somos los totalmente equivocados, retardatarios, fascistas, reaccionarios o imbéciles, incluso que no entendemos nada. Ellos están metidos en su mundo. Es como cuando tú eres creyente en una religión. ¿Cómo tú convences a alguien que cree en lo que cree, que está simplemente funcionando sobre la base de una creencia que no tiene pruebas empíricas, que a lo mejor no tiene lógica? Es imposible. Mira, yo conozco el tema bien porque me he dado yo que soy ateo, he estudiado a los teólogos a los llamados príncipes de la iglesia, a los padres de la iglesia de la cristiandad, a San Agustín, a Santo Tomás, y te digo, es imposible sacarlos de sus lógicas porque parten de ciertos presupuestos axiomáticos y a partir de ahí no hay forma. Entonces, esto que tú llamas contradicciones son simplemente mundos paralelos que no tienen contacto. Nosotros hemos llegado lamentablemente en el país a una situación en que esos mundos paralelos, que son divergentes, no pueden encontrar puntos de acuerdo, como se ha visto en todo este proceso, y lo único que queda es quién le gana al otro, quién vence al otro, ya sea en una contienda electoral, y si las cosas se van mal, como yo dije el sábado, si las cosas se descomponen, vamos a terminar en una guerra civil, en un grado u otro, y esto que parece ciencia ficción son cosas que ocurren. La gente se engaña mucho, cree que el día a día va a mantenerse igual para siempre, pero saquen la lección de octubre del año 19, cómo cambian las cosas de un día para otro. Entonces, no tenemos ni una posibilidad de entender las lógicas de ellos y ellos las nuestras, no tenemos ninguna posibilidad de llegar a terrenos intermedios porque se acabaron. Mira el caso de la CAM, el tipo de discurso de ellos. Entonces, esto se reduce a quién gana en una disputa electoral o a quién gana en un campo de batalla, Nicole. Finalmente es eso. Claro. Y el peso de la realidad, por lo menos para efectos de un gobierno, que está toda la realidad diariamente empujándolo, ahí tienen la aprobación y desaprobación de Gabriel Boric, con un 38% de aprobación, subió 2 puntos, pero está bien. Estadístico, no tiene claro, 58% de desaprobación, un gobierno que el 11 de marzo asumió, igual que la constituyente, asumió con toda la votación que nadie había tenido en ese minuto, con casi un 55%, sacó más de 1 millón de votos, más que Piñera. Entonces, sí, muy dudoso, con mucha intencionalidad de las personas por aprobarlo, con muchos deseos, con mucha esperanza. Ahí está la realidad a 3 meses de este gobierno, casi 4 ya, golpeándoles, como dices tú. Como dije siempre, este gobierno es inviable. Y se está mostrando, pero día a día, Nostradamus 2.0 ya habló, y soy yo. Y ahora voy a otro bloque, estimados amigos, y les hago una advertencia a los que quieran, dentro de ese bloque, de esa lógica, romper las estructuras. Recuerden que no tienen piso para eso. Ojo. Y
Parto, estimados amigos, con Edisur, esta editorial chilena que edita estos títulos importantes. Y les quiero recordar, a propósito de una película que mencionamos el domingo con Álvaro en el programa que hago con él, una película de los años 20 de Fritz Lang, una película alemana de ciencia ficción que se llama Metrópoli. Bueno, se inspiró en este libro, Metrópoli, de Thea von Harbou. Thea von Harbou, una aristócrata alemana. Metrópolis, estimados amigos, un libro muy interesante de ciencia ficción, bastante previsor de lo que se está viviendo o se va a vivir, sobre todo en el futuro. Yo ya no lo voy a ver, afortunadamente, pero ustedes, los jóvenes y sus hijos, sí. Un mundo mucho más restringido, más apretado, menos libertario, por una necesidad histórica que está emergiendo en este momento por todos lados. China es el que la lleva en esto. Bueno, Metrópolis, estimados amigos, en Edisur. Acuérdense que ellos tienen una librería en la calle Compañía 1025. También pueden conseguir el material en edisur.cl. Continúo con AutoWolf, que reparan la carrocería de su vehículo en su casa y en un día. Nadie más hace eso. Lo hacen delante suyo, gran calidad, 1 año de garantía. Sigo con KM Millas para los que viajan mucho, que tienen muchas millas, pero que de repente se las van a quitar. Las compañías aéreas de repente tocan un botón y se convierten en cero. Antes que eso pasa, vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar. Va a convertir esas millas que ahora no significan nada en plata. Y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Muy importante. Y termino este bloque con compreoro.cl, un lugar que le vende oro, el oro de verdad, el mineral, el material, y también plata en lingotes, en monedas de distintos tamaños, todos 99% pureza, certificados por la Universidad Católica, objetos físicos que usted puede tener en sus manos, en su casa, en su oficina, en su caja fuerte, escondida en un macetero, donde quiera, los lleva donde quiera, en todas partes se los compran, es una buena póliza de seguro. Algunas personas en algunos tiempos usaban las joyas para eso, ahora se puede usar el oro y la plata. Puede usted comprarlo en compreoro.cl, puede ir al lugar físico de ellos, la oficina que tienen en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, repito por si no está apareciendo, Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Madame, continuez s'il vous plaît. Oye, hablemos del famoso body scan en las cárceles. La subsecretaria de Salud la Subsecretaría de Salud emitió hace algunos días atrás un dictamen para prohibir el uso de estos body scan en las cárceles, que son y se usan para detectar armas, drogas, elementos no permitidos, celulares, todo lo que no puede ingresar a las cárceles. Solo para conocimiento de nuestros auditores, se usa hace más de 10 años ya el body scan, y todos coinciden que desde su uso se ha permitido fiscalizar de mucho mejor manera las visitas para que no ingresen todo este tipo de armamento y de elementos no permitidos. Lo inauguraron en el 2012 como un gran avance. Yo revisé la imagen y fue como por fin llegó el body scan a las cárceles. Se implementó más de 7 penales. En algunas cárceles concesionadas se utiliza en el Sename. Bueno, ¿qué dijo el dictamen de la subsecretaría, que después de varios días de escándalo tuvo que echar pie atrás? Pero acá voy a explicar algunas situaciones. El dictamen decía: lo hacemos por la salud de las personas a la exposición a estas máquinas que podrían causar cáncer. Aun cuando los niveles de exposición y riesgo son mínimos, podrían causar cáncer. No solo eso, el dictamen también hablaba de que se basaba en los derechos humanos, y en que el uso del body scan en Chile legalmente, en realidad, solo lo debería usar la PDI. ¿Qué es lo que dijo Gendarmería? Que le parecía que era inaudito, muy extraña la manera, en el origen del dictamen, cómo llegó, la forma, el contexto, cómo emitieron ese decreto, etc. Después de varios días de escándalo, ayer, pero hoy en la mañana, Subsecretaría de Salud tuvo que echar pie atrás y, como es propio este gobierno, van a armar un comité, una mesa interministerial para poder, qué idiotas para poder evaluar su uso. Con esto quiero decir varias cosas. Uno, que el subsecretario de Salud es de Revolución Democrática, se llama Cristóbal Cuadrado. Un genio.
sino que primero el dictamen además le decía a Gendarmería, acá voy con algunos puntos. Gendarmería respondió, bueno, pero ¿cómo hacemos si el body scan es lo más efectivo que tenemos y si no tenemos body scan, tenemos que volver a los controles físicos, a la revisión física, que es bastante más invasivo y está bastante más reñido con los derechos humanos famosos que siempre levantan? Y la respuesta del MinSal fue, bueno, Gendarmería se las tiene que arreglar. No lo estoy diciendo literal porque lo escribieron de una mejor manera. Todo esto en un contexto en el cual Gendarmería lleva 2 semanas dando entrevistas, describiendo la realidad que se están viviendo en las cárceles hoy, tomadas por las bandas, tomadas por el crimen organizado, donde replican la misma violencia, la misma extorsión y las mismas jerarquías que replican afuera, la replican adentro cuando tienen a uno de ellos bajo prisión. Gendarmes amenazados no solamente ellos, su familia, gendarmes que además delatan a sus compañeros. Esa fue la realidad que describió el director de Gendarmería en el Congreso hace simplemente 4 días atrás. El propio Ministerio del Interior reconoce la realidad delictual de hoy como la más grave, que pasamos ya a otra fase, a otro nivel, con el crimen organizado, con las bandas narcotraficantes internacionales metidas en nuestro territorio. Y entonces aquí no, es que los derechos humanos y podría provocar cáncer. Y acá vengo un punto, Fernando, que lo vengo planteando hace mucho tiempo. Uno, yo no puedo entender que el MinSal tenga una atribución directa sobre Gendarmería. A mí me parece que nuevamente acá, y nadie ha levantado esto, pero aquí falló nuevamente el Ministerio del Interior. ¿Cómo es posible que el MinSal tenga mayores atribuciones que el Ministerio del Interior sobre Gendarmería? Monsalve dice, sí, nos faltó coordinación. Lo mismo que los colegios no conversaron. O sea, el MinSal tiene la potestad de mandar un dictamen a Gendarmería directo y se pasaron por encima a Siches. ¿Qué puede esperarse de este personaje de Revolución Democrática o de Disque Siche o del ministro X, Y o Z? Dime tú, ¿qué puedes esperar de personas de tan bajo nivel de inteligencia y tan repletos de clichés estúpidos que traen desde su adolescencia y que de pronto, porque la historia es así, de repente hace chistes, se ven en condiciones de materializarlo porque tienen poder y autoridad? ¿Qué puedes esperar tú de gente ignorante y poco inteligente, sino medidas estúpidas, medidas tontas, o eso que llaman descoordinación, que les sirve para un barrido y un fregado? Siempre que meten las patas hablan de descoordinación. Descoordinación. ¿Qué quieren decir con eso? Analicemos qué significa coordinación o descoordinación, o no vale la pena. Liderar. Aquí hay simplemente un problema de falta de inteligencia. Este individuo que tú mencionaste del Ministerio de Salud, parece que lo estuviera viendo. Me imagino que es como hecho a máquina, como todos los demás. Uno puede adivinar lo que tienen dentro sus pequeñas cerebros. Y se le ocurrió que no había nada más progresista que eliminar esta posibilidad de un cáncer galopante por pasar por esas máquinas. Bueno, ¿por qué no eliminan también en los aeropuertos? Pues se les olvidó que en los aeropuertos también hay un chequeo en todas partes del mundo, a las personas se ve el esqueleto en la pantalla. Entonces, es gente tonta nomás, pues. ¿Sí? El problema es que mira, aparte de las malas ideas, es un tema, lo repito, del personal. Tenemos un personal deficitario, a donde tú agarres así al azar, con los ojos cerrados, gente de estos ministerios, te vas a encontrar con cabritos y cabritas deficitarios. Punto. ¿Qué puedes esperar de ellos? El avión está en manos de niños de 4 años. Yo quiero hacerte otro punto, ¿eh? Y me voy a quizás escapar un poquito. Voy a hacer un poquito de memoria. Cuando comenzó la pandemia, recuerdo haber hablado y advertido que me parecía tremendamente peligroso el tema del argumento sanitario, que se puede prestar para todo tipo de justificación y al final termina siendo una herramienta política para echarle mano cuando se quiere realizar alguna decisión arbitraria o alguna política pública sin mucho argumento, etc. Aquí Monsalve, para poder justificar la resolución de la Subsecretaría de Salud, nuevamente volvió a hablar de los riesgos sanitarios. Está bien, terminó siendo un absurdo, pero lo volvió a levantar.
El MinSal dijo que los riesgos de usar el scan era mayor a los beneficios. Mira, estamos hablando de los criminales más peligrosos, de gente privada de libertad por cometer delitos y resulta que el beneficio es menor a los riesgos. Bueno, el tema es que quizás estoy estirando un poquito, pero esto es lo mismo que pasó con los colegios en otro nivel. Cuando se determinó el cierre anticipado de los colegios fue un dictamen del MinSal. Y después, como todo el mundo reclamó, desde el Mineduc y desde el MinSal dijeron, sí, es que faltó coordinación. Sí, pero lo que se supo es que el MinSal, no le consultó al Mineduc. El MinSal determinó unilateralmente el cierre de los colegios. Entonces, me parece que es momento que el MinSal vuelva al lugar que le corresponde en la política y en los ministerios. No es posible que sigan siendo una especie de autoridad sobre otros ministerios y que sus decisiones sean unilaterales. Esto quedó establecido con el COVID y no ha desaparecido. Y el argumento sanitario se puede prestar para una serie de situaciones que pueden ser muy peligrosas para la libertad y de los derechos fundamentales de las personas. Y siguen elevando el argumento sanitario, aunque sea una excusa, no importa, pero quedó. Si están tan preocupados por la salud, yo le voy a decir algo al ministerio. Entonces la vacuna contra el COVID no puede ser obligatoria porque la vacuna todavía sigue en un campo experimental. Y combinar vacunas, que combinar la Pfizer, la Moderna, la China, la CoronaVac, ese ensayo no lo hizo nadie. Entonces, si están preocupados por la salud de las personas, dejen de hacer el mandato de ligar la vacunación con un pase de movilidad que también está por sobre los derechos fundamentales de las personas. Eso no es preocupación de la salud, ¿no es cierto? ¿De qué está preocupada la gente poco inteligente? Sí, bueno, entonces, no, en serio. O sea, no, es que no lo sé. No sé si se preocupa. Está preocupado de una agenda. No, yo creo que está preocupado de una agenda, de su eslogan. Bueno, eso es el tema. Una persona poco inteligente queda pegado con una cuestión. El MinSal agarró todo este vuelo con el COVID hace un par de años atrás. En ese momento parecía plausible. Y se quedaron pegados con eso. Les gusta, tienen más poder. El que tiene más poder es el último que quiere reducirlo. Les puede servir de instrumento político para justificar cualquier cosa. Mañana inventan una vacuna para que la gente no vaya a votar rechazo o inventan una crisis de salud de cualquier tipo. Entonces, no pierdas tiempo, Nicole. Yo sé que es un recurso oratorio tuyo, de pedirles que cambien esto, que hagan otro, porque no lo van a hacer. Están en otro cuento, además. Aparte que son pencas, están en otro cuento. Ellos están en la faena de demolición del sistema neoliberal y usan los recursos que sean. En un momento dado pueden ser las restricciones, en otro momento dado puede ser un bono, mañana es una limitación o un aforo o es una vacuna, lo que sea. Y además son poco inteligentes y lo hacen mal. Entonces, yo no sé. No sé. Pero mira por eso que conozco ya tantos chilenos lamentablemente buenos profesionales que se están yendo porque me dicen más o menos lo mismo que estoy diciendo yo, que tú crees que yo estoy haciendo un chiste. No estoy haciendo un chiste. Muchos chilenos me dicen, este es un país que está gobernado por los tarados, yo me voy, porque aquí no puede pasar nada bueno. Y acuérdate lo que escribió alguien, la revolución de los tarados, hace unos 3 años atrás más o menos, por Dios que tenía razón ese señor, no sé quién es, el que escribió la revolución de los tarados. Bueno, ¿qué puede esperar uno de los tarados? Taradeces nomás. Digamos las cosas por su nombre. Si ya aquí esto no tiene sentido argumentar, darle razones, explicarle a una persona por qué está equivocada, que debieran hacer esto, es perder el tiempo. Hay que sacarlos nomás. Eso es todo. Y el sacarlos empieza el 4 de septiembre con la votación. Es el primer paso. Una vez que se dé ese paso, te aseguro que va a cambiar el escenario completamente y vamos a ver otra situación. Señores, señoras, si ustedes tienen una empresa con una marca que inventaron ustedes, están funcionando no hace tanto tiempo, patriciastocker.com es el lugar al cual tienen que ir para que les registren su marca y no tengan problemas mañana o pasado mañana. De repente salta la liebre. No se queden pegados con esta ilusión de la gente que piensa poco de que las cosas van a ser siempre igual. No, se van transformando. patriciastocker.com le preserva, le conserva, le renueva, le protege su marca en Chile y en el extranjero. No espere
la calamidad, para tomar remedios cuando ya se derramó la leche. patriciastocker.com. Lo mismo digo para las personas que tienen un plan de ISAPRE, personas que tienen un plan del año 2020 y que de repente les dicen que tienen que bajarse de plan o pagar más. Pónganse en manos de conservatuplan.cl y mantenga su plan con un valor más bajo. Especialmente esto vale para personas a las cuales las han castigado con esto de que, bueno, a su edad, amigo mío, usted ya es más bien una hipótesis para la funeraria que para la salud, así que tienen que ponerse con más platita. Bien, póngase en manos de Conserva tu Plan, no le cuesta ni un peso. Y continúo con Entrena Inglés, la academia que enseña inglés vía online con profesores de inglés de verdad y que le ofrece la oportunidad de tomar una primera clase de prueba para que usted vea lo efectivo que es el sistema que ellos utilizan para que aprenda inglés de una buena vez por todas, estimado. Nicole, ¿qué más tienes? ¿Quieres cambiar de tema? De repente Chile me agobia un poquito, me cansa. Me agobia, pero déjame comentar el tema del feriado, que también es agobiante, porque entramos ya en la arena del populismo. Ya, todo Sancho. Mañana se va a intentar votar la moción parlamentaria presentada por el parlamentarios del Partido de la Gente, que esta bancada de parlamentarios que está inaugurando su periodo político, para declarar feriado el 16 de septiembre, porque justo este año, el 17 y el 18 de septiembre cayeron sábado y domingo, entonces es como muy poco, ¿me entiendes? No puede ser. Se trabaja tanto en este país que hay que buscar descanso. Exacto. Entonces, quiero decir varias cosas. Uno, que no solamente me parece irresponsable y populista, sino que además, mira el contexto económico en el que estamos, donde tenemos la peor inflación que hemos vivido en 30 años, bajo crecimiento, baja productividad. Tú sabes que Chile junto a Colombia son los países que más feriados no solamente tienen a nivel latinoamericano, sino que también a nivel mundial. Entonces, como a los parlamentarios parece que no les gusta mucho cuando los feriados no se notan, cuando es domingo, sábado, fome, entonces tienen que tirar estas mociones parlamentarias para darle feriado a las personas. ¿Qué es lo que dijeron del Partido de la Gente? Y acá el argumento podría ser completamente distinto. Dijeron, no, es que esto es para reactivar el turismo. Por ejemplo, varios del Partido de la Gente que son del norte dicen, hemos sufrido con la baja del turismo. Bueno, yo le voy a decir al Partido de la Gente lo que tienen que presionar. Para que se reactive el turismo en este país, tienen que sacar los aforos. Para que se reactive el turismo en este país, tienen que sacar las mascarillas, único país en el mundo que sigue circulando con mascarilla interior y exterior. Pídanle al gobierno que saque la famosa homologación de las vacunas. Ningún país las pide. Por lo tanto, si quieren acelerar y quieren volver a retomar los números en el turismo, tienen que hacerle presión al gobierno para sacar esto. Los números del turismo están así, en parte también. Porque no hay plata para... En algunos años, en el año 2019, vino un cierto temor. No, me refiero del turismo que viene desde afuera. Hubo cierto temor en viajar a Chile porque, claro, se elevaron los semáforos con respecto a los viajes cuando uno miraba a las agencias internacionales de turismo con respecto a, cuidado, que hay un estallido social. Lo decía en el año 2019, pero después nos pegó la pandemia, por lo tanto era muy difícil. Entonces, ¿quieren reactivarlo? Bueno, volvamos a la normalidad, pero a la normalidad de verdad, no a la normalidad hecha por decisiones políticas, ¿no? Es más fácil pedir un feriado que hacer todo eso que tú dices, que además va contra la tendencia de la gente a la cual ya la domesticó el Estado con esto de las mascarillas y les metieron el miedo y temen que si se tosen se van a morir. Entonces es más fácil decir, no, hagamos otro feriado. El punto. A ver si ganas con unos puntos rating con esto. Bueno, mira, este país ya no hay por dónde agarrarlo, realmente así, desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista político. Yo creo que hay un país sano de gente que quiere trabajar, gente que potente, poderosa, productiva, pero lamentablemente en los planos políticos, los partidos, en la moneda, en el Congreso, en el aparato de la administración, en los colegios profesionales, como vemos con el colegio de profesores, que viven pidiendo nuevos paros y cosas. Bueno, ahí en ese ámbito pareciera que llegó
Lo que se decía antes, Sí, una frase que tú ya no debes escuchar, lo que botó la ola. ¿Te acuerdas de esa frase? me Ya, acuerdo. Se usó en eso mi es, época, se usó en mi lo que época. botó la Ahora, ola desde el tú punto de sabes que vista, hoy día, o sea, desde el punto de vista intelectual, moral, de diligencia, capacidad de trabajo, si uno agarra una muestra, mete todo en una especie de piscina, toda esta gente, y al azar con los ojos cerrados saca ya 20 personas, y después acá ya otras 20, voy a encontrar que son todos muy parecidos en lo poco que son, digamos, en todo sentido. Pocos trabajadores, poco diligentes, buenos para sacar la vuelta, poco honestos, buenos para meter mano, buenos para los pitutos, buenos para las intrigas, buenos para los negociados, buenos para pensar mal, equivocadamente, sin lógica, bajo puntaje SI. Todas esas cosas juntas, yo te aseguro que es el perfil de lo que podríamos llamar el mundo, lo que llaman la clase política. Afortunadamente hay gente todavía sí, habilosa en este país y trabajadora, pero también desafortunadamente muchos se están yendo. Me acuerdo te podría decir cómo ahora, se llama, el primer profesional que yo conocí que al día siguiente del llamado estallido social salió apretando raja Chile. Dijo, esta cuestión no va de mal en peor, y tenía toda la razón. Y muchos lo están sí, haciendo y sacan ahora su plata, etcétera. el problema del Congreso es que no hay responsabilidades, pero no mide los efectos de sus decisiones. Yo no sé si la van a votar a favor. Uno Pero puede que no. proyectar que pocos se atreven a ir en contra de esto, pero resulta que nos engañamos solo. Chile está estancado, que Chile no hay plata para hacer la reforma, etcétera. Yo creo que sí hay plata, pero lo que pasa es que está mal gastada. Pero independiente de eso, hoy día el exdirector del Servicio de Impuesto Interno, que es de la época de Bachelet, que es Ricardo Escobar, pero no solo él, lo han dicho un montón de otras personas, economistas como René Cortázar, dice que el problema de Chile es la productividad. Productividad sinónimo de crecimiento. Dice, el Estado, con todas las reformas tributarias que se han hecho desde el inicio de la concertación hasta ahora, sigue manteniendo un 20% de recaudación del PIB independiente a la reforma. ¿Y qué es lo que han hecho esas reformas? Al final lo único que hacen es contraer la economía. El resto depende de la productividad del país, y para que haya productividad se necesita cambiar la manera de plantear estas cosas. Pero te tengo una buena Necesitamos noticia. engañarnos y que el Congreso deje de engañar a las personas. Pero te tengo una buena noticia, el Estado se premió a sí ¿Cuál? mismo por el Ah, rendimiento, por logro. ¿Cómo que no hay buena productividad? me contaron, sí, me contaron que tenían todos muy buenas calificaciones para Muy adquirir buenas calificaciones aquí, son todos, pero genios resplandecientes que nos hacen el servicio, son servidores públicos, nos están sirviendo, sí, vamos. Oye, déjame terminar con este último bloque para darte, dos para segundos. darles malas noticias internacionales, porque lo que yo estaba haciendo, los focos de guerra, hoy día mismo recibí más datos de cierto estado de Medio Oriente que me dan lamentablemente la razón. Academia de Música Higiene, estimados amigos, aprender a tocar piano, canto, o sea, no tocar canto, cantar, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, ukelele, percusión, flauta, violín, un montón de instrumentos, las clases en la Academia Higiene online, que son muy buenas, y la primera clase, pongamos que usted quiere ver cómo es esto de aprender piano, voy a usar el piano de mi abuela o un clarinete que tenga una batería. La primera clase gratis, para que usted vea cómo es, cómo funciona. O sea, no hay por dónde perderse la sandía calada, estimados amigos. Higienaproducciones.com. Sigo con Lavoclub, el mejor detergente para la ropa, el mejor detergente para la loza, el mejor detergente para las manos, biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, reciclan los envases, no hay por dónde perderse, Lavoclub. Y termino con espacioajedrez.com. Les recuerdo, hermanos, que sus niños van a organizar su mente no solo por ahora, sino que para toda su vida, aprendiendo a jugar ajedrez, siguiendo cursos de ajedrez, que es entretenido, no se van a dar ni cuenta, no van a estar estudiando, van a estar jugando y van a estar inconscientemente desarrollando los protocolos de orden, lo que podríamos llamar el sistema operativo de la mente, ordenado, lógico y preciso, que cambia la vida de una persona para siempre. Espacioajedrez.com. Las clases empiezan en agosto, están abiertas las inscripciones, no es necesario saber nada, usted puede partir de cero. Las clases son en vivo, vía Zoom. Si usted se pierde una clase, la recupera con videos que usted los puede bajar sin ningún problema y verlos todas las veces que quiera. No hay por dónde perderse. Hay un montón de actividades paralelas, además, y todo esto por 21 lucas mensuales, una ridiculez
francamente no va a encontrar en ninguna parte del mundo cursos como estos, estimados amigos. Espacioajedrez.com, vaya ya entrando y matriculando a sus chiquillos, o matricúlese usted también. Bueno, malas noticias internacionales, amigos. Hoy día mismo supe que el ministro de Defensa de Israel declaró ya, de frentón, que se están preparando para atacar los centros de producción, los centros nucleares de Irán. Punto. Así, tal cual lo estoy diciendo. Ustedes dirán, no, si eso es una fanfarronada nomás, es para entrar luego con una mejor base a la diplomacia. No hay ninguna base para la diplomacia, no hay ninguna relación diplomática entre Israel e Irán, no ha habido ninguna relación que funcione con los iraníes. Ellos desde hace años están en el mismo proyecto, están a punto de terminar. Ellos mismos dijeron, un asesor del clérigo principal, ni siquiera un vocero, como dije ayer, es un asesor del clérigo que maneja el cotarro en Irán, dijo, estamos a días, mañana mismo, si queremos, tenemos la bomba. Y yo les creo, porque han estado, y tienen técnica, y tienen profesional, y tienen científicos. Eso no va a durar, estimados amigos. Si alguno cree que hay un mecanismo mágico, cuéntenme cuál podría ser, porque ni yo lo sé, ni en Israel lo conocen, nadie lo conoce, salvo parece Joe Biden, que que fue al propio Israel a decirles que todavía funciona la diplomacia. Y el propio ministro que está ahí por mientras, porque tienen un problema político, le dijo ahí en público, en la misma conferencia, que esa cuestión no funcionaba ya, que los días de la diplomacia habían pasado. Así que prepárense para en cualquier momento, no digo mañana, puede ser en un mes, en una semana o en 2 meses, las cosas pueden tomar tiempo, como pasó con Ucrania. Si ustedes recuerdan, la invasión del 24 de febrero empezó varios meses antes, bastantes meses, incluso podríamos decir años, con la invasión de Crimea, estas republiquetas que se crearon después, artificiales. Todo tomó su tiempo, pero finalmente ocurrió lo que ocurrió. Es una muy mala noticia, por supuesto, porque ahí ya no sé a dónde va a ir la economía mundial, honestamente. Ahora, Biden en su viaje por el Medio Oriente también ratificó el compromiso de Estados Unidos en el caso de que Irán siga con el desarrollo de su bomba atómica y sus armas nucleares. Después de eso hizo un periplo por el resto de los países del Medio Oriente, llegó a Arabia Saudita. Entonces, no es solo Israel acá el que está en juego, sino que cuando se trata de Irán, acá se habla de una alianza bastante más grande. No es solamente Israel el que tiene que defender su territorio, sino que varios otros, incluso países del Medio Oriente, como es Arabia Saudita, que son enemigos históricos. Arabia Saudita con Irán también entrarían en el juego. Por lo tanto, no es solamente un tema Irán-Israel bilateral, digamos, es bastante más multilateral. Ahora, ¿qué es lo que dijo Biden en esa gira? Que comprometió también ayuda militar y también se comprometió a estar junto a Israel para poder seguir impidiendo el desarrollo nuclear de Irán. Pero mira qué interesante también lo que pasa. Bueno, acá, todo eso que tú has agregado, digamos, no cambia el cuadro en absoluto. Obviamente. Pero, no cambia. Sí, pero tú sabes que yo nunca he tenido el tiempo para debatir este tema, pero tú sabes que yo lo veo un poco más distinto desde el punto de vista del tiempo. No estoy hablando de que nunca puede ocurrir, sino que de la inminencia del tiempo hoy en que va a estallar. Como dije, pueden pasar semanas, por supuesto. Yo creo que no. Yo creo que he dicho claramente. No, yo me refiero bastante más largo que semanas. Pueden pasar semanas, pueden pasar unos pocos meses, pero eso no tiene solución de otra manera. Las cosas se demoran, por supuesto. Cuando uno dice mañana, no quiere decir que mañana, cuando yo me levante en la mañana, ya va a haber empezado. Pero mañana significa en términos políticos pronto, como pasó en Ucrania, no se nos olvide. Hasta el día anterior había gente porfiada que decía, no, si no puede haber una guerra en Ucrania. Porque la gente no quiere. Déjame. No, dime. Está bien. Pero hay otros actores en escena que hacen también a veces cambiar estas variables. ¿Qué es lo que está haciendo Putin? Por primera vez va a salir de gira internacional desde que estalló la guerra con Ucrania. Va a salir de gira hacia el Medio Oriente. ¿Con quién se va a juntar Putin? Se va a juntar con el ayatolá de Irán. Y se va a juntar con Erdogan en Turquía. Pero concentrándonos en Irán, Rusia siempre ha servido
como una contención, no sé si es la palabra exacta, de Irán en esa zona, porque tienen un lazo en los cuales ellos se ponen de acuerdo, lo estoy diciendo de una manera muy simple, digamos, en los cuales algunas veces le dicen, espérate por acá, porque tú puedes entrar por acá, etc. Son amigos y enemigos, pero en general ha sido una contención con respecto a algunos intereses que tiene este Irán, que tú en el programa de ayer hablaste de estos regímenes del mal, y efectivamente, porque no solamente son expansionistas, sino que además tienen dentro de sus objetivos declarados la eliminación de países como Israel o Estados Unidos también. Se va a juntar con Irán. Yo creo que es interesante la reunión que va a tener Putin con Irán porque Putin necesita Irán, pero Putin no necesita una segunda guerra, que sería que estallara una guerra entre Israel e Irán. Putin está comercializando con Irán este famoso bloqueo que ha hecho Occidente. ¿Cómo lo ha podido paliar Putin? Siguiendo con la comercialización con Irán, siguiendo con la comercialización con India, siguiendo su comercialización de productos con Turquía y también con Brasil, que es un tema súper interesante que podemos hablar otro tema. Bueno. Entonces, me parece que ese estallido inminente dentro de semana no lo podría proyectar porque me da la impresión de que Putin necesita un Irán no en una segunda guerra, sino que se necesitan para otros objetivos más importante en el corto y mediano plazo. Bueno, todo eso asume un Putin que ya no existe, pues, Nicole. Este es el Putin que inició una guerra tremenda que le está costando enormes bajas a su ejército, la destrucción de sus cuerpos oficiales, un descrédito mundial, un problema económico gigante. Este no es el Putin de hace 2, 3, 4, 5 meses que hacía todas esas cosas que dices tú, y aún en ese tiempo tampoco sus capacidades de control de los iraníes iban más allá de ciertos límites muy estrechos. Los iraníes tienen su propia agenda, son ellos los que están ahí en Medio Oriente, son ellos los musulmanes, no Putin y el resto de Rusia. No me imagino a Putin ahora, que inició una guerra salvaje, haciendo el papel del mensajero de la paz, de una forma o de otra, ¿no? Como que el papel no juega mucho. Vuelvo a repetir que cuando uno dice que es inminente, significa que puede efectivamente ocurrir pasado mañana, pero puede ocurrir también dentro de 5 meses o 3 meses. Yo creo que no mucho más que un año. Y depende de la definición que ustedes den de inminente en la historia mundial, por supuesto. Las historias mundiales tienen ritmos de siglos y milenios. Naturalmente inminente puede ser un mes, un año, 5 años. Cuando uno ha estudiado, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, en el año 1905 o 1910, ya los que tenían más percepción veían venir una guerra mundial, y era inminente en el sentido que 4 años en la historia de Europa era inminente, y ocurrió, y las cosas ocurren. Ojalá que no, y ojalá que Putin llegue como una paloma blanca ya a traer la paz, pero yo lo dudo mucho. Todas las capacidades que pudiera tener políticas y económicas Putin ya no valen hongo, porque estamos en otra situación, no solo Putin, entre paréntesis, sino que el planeta en su conjunto. Hemos entrado en otra fase histórica, notoriamente, y los paradigmas de antes, que este controla a que este tiene un negocio con el de más allá, toda esa cuestión se desbarajustó completamente. El propio Putin se encargó de desbarajustarla, dicho sea de paso, porque se equivocó. Pensó que iba a ser un paseo militar y que la cosa en 3 días estaba lista, y luego seguían los negocios business as usual, y se equivocó, como tú ves, y ahora está en el fondo en guerra contra toda Europa y contra Estados Unidos. Al final de cuentas está en guerra contra el resto del mundo y amenaza con sus armas nucleares. Este es otro mundo. Entonces, lo mínimo que podemos decir, como mínimo estarás de acuerdo conmigo, es que los mecanismos diplomáticos o comerciales del pasado hay que verlos ahora de otra forma, la capacidad de que tengan de controlar nada. Funcionan otros parámetros en este momento, lamentablemente. De acuerdo que funcionan otros parámetros, pero hay algunas variables que son, me parece, importantes en este tema puntual. Ahora, con respecto a Putin, yo te lo dejo planteado y lo discutimos el próximo jueves, porque aquí yo creo que vamos a estar también en algunas diferencias. Este Putin que vimos con sanciones económicas, aislado, incluso con ese ejército desmoralizado, con esas imágenes de niñitos o jóvenes que no sabían ni siquiera por qué estaban luchando, me parece que está cambiando. ¿Y por qué? Porque llega luego, y este va a ser el tema para el jueves, llega luego en algunos meses más el invierno europeo.
Y eso significa que Putin, como mayor arma política y militar, significa que les puede cortar el gas y con eso Europa no subsiste ni económicamente, no subsiste industrialmente. Putin va a alargar la guerra hasta el invierno y cuando llegue el invierno va a negociar. Por lo tanto, ahora no alcanzo a desarrollarlo, me parece que en un principio cuando uno quizás podría proyectar que con esta unión de Occidente todos contra Putin, me parece que puede no resultar y que el triunfador de la invasión a Ucrania va a ser Putin y no Ucrania. Bueno, no sea, eso no es un tema que estamos conversando ahora, lo que va a pasar en Europa. Estábamos viendo el tema Israel, Irán, y en ese plano específico, en esa área del mundo, te digo que las capacidades de Putin, si es que tiene además la voluntad, no sabemos, son muy limitadas en este contexto. Ahora, respecto a lo de Europa, ese otro tema, que vaya a salir ganancioso Putin me parece muy difícil. Yo creo que Putin incluso tiene los días contados políticamente, pero ya vamos a ver lo que ocurre. Lo que sí ocurre en este momento es que nos recontrapasamos del tiempo. A ustedes, amigas y amigos que ven este programa, si tienen algún comentario sobre esta situación que estamos debatiendo con Nicole, por favor hagan los comentarios en la sección de comentarios de YouTube o donde sea. Yo lo único que deseo... No nos olvidemos el jueves. Yo lo único que quiero es que llegue volando la paloma blanca de la paz llamada Putin y que produzca paz por todos lados, pero yo creo que no va a ocurrir, pero ojalá, yo no quiero que haya guerra. Yo no tengo ningún interés. No soy un warmonger. Así es que eso. Bueno, estimados amigos, mañana estoy solito y con Nicole el próximo jueves, eso sí, así que ya van a tener el próximo jueves una nueva, ¿cómo lo llaman? Ahí discutimos de la proyección de la invasión a Ucrania. Ahí tenemos otro episodio en este combate de ideas. Listo. Chao, chao. Vamos.